38 minutos de la mañana y seguimos con más aquí en Radio Panamá y tenemos nuestra primera entrevista. El fin de semana se reportaron 35 nuevas muertes por COVID. Además, el Ministerio de Salud anunció que se superó la cifra del 1.000.000 de personas vacunadas con su dosis de refuerzo, una cifra importante. También esta mañana está con nosotros el doctor Carlos Brandaris. Él es miembro del Consejo Consultivo de Salud. Doctor Brandaris, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Nos interesa hacer un balance con usted de la situación al día de hoy, pero quisiera empezar con una imagen que circuló el fin de semana en redes sociales y que ha hecho mucha noticia, y es la venta de esas pruebas, autopruebas de COVID. Ya una empresa panameña la estaba promocionando y la tenía a la venta, y lo que generó muchas dudas en redes sociales. ¿Eso está permitido? ¿Eso ya es un hecho así? Buenos días. Muy buenos días a usted, Alexandra, y a toda su audiencia. Si realmente vimos la noticia de estas pruebas, para que estas pruebas se puedan utilizar, tienen que tener primero el visto bueno del laboratorio conmemorativo Gorgas, que aún no lo tiene, y luego tienen que estar registradas y aprobadas por el Ministerio de Salud. Estas pruebas se están utilizando en muchos países, pero aún en Panamá no tienen la aprobación. Para que estas pruebas realmente sean válidas, tienen que tener una buena sensibilidad, o sea, que se detecten los casos. Esa sensibilidad debe ser mayor del 90%, preferiblemente 95%. Pero aún estas pruebas no están aprobadas. Así que la recomendación a la gente es no adquirirla. ¿Va a haber alguna sanción a estas empresas o cómo se va a proceder? ¿Sabe usted? Evidentemente, el Ministerio de Salud, una vez que tengamos información ya con evidencia estricta sobre todo esto, el Ministerio de Salud tendrá que tomar acciones al respecto. Doctor, el balance que hace usted al día de hoy, la situación del COVID en Panamá. Bueno, actualmente estamos en una cuarta ola con un promedio de casos que aproximadamente eh, de 36% de todas las pruebas realizadas. En los últimos días están bajando los casos, pero no están bajando las muertes. Hemos tenido ya en el último día 17 muertes, ¿no? Y es importante decir lo siguiente, Alexander. De todas las muertes que estamos teniendo, el 90% no están adecuadamente vacunados. O no tienen ninguna dosis o tienen una dosis solamente. Es importante que la población sepa esta información. Si no se vacunan, sobre todo los adultos mayores de 60 años y las personas que tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión y demás, están expuestos a tener problemas e inclusive a morir. Desde que llegó el Omicron, todo el mundo dice que el Omicron definitivamente es más leve que la cepa anterior, que la Delta. Y es cierto, es más leve, pero con el número de casos que tenemos, aunque sea más leve, la gente llega a los hospitales. Y si tienen comorbilidades y no están vacunados, tienen peligro. Es importantísimo que no porque el Omicron es más leve, vamos a dejar de vacunarnos o vamos a dejar todas las medidas de bioseguridad. Muy por el contrario, yo creo que lo más importante, aparte de la vacunación, es que la población continúe con las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, la pantalla facial en el transporte público, lavado de manos y evitar sobre todo las aglomeraciones. Eso que usted mencionaba, por ejemplo, las fiestas, ¿no? Todo tipo de aglomeraciones, ¿no? Incluyendo lamentablemente las procesiones y todo esto, vamos a tener que dejarlo a un lado para cuidarnos. Es importante que la población sepa esto. En las aglomeraciones es donde está el peligro. Gente que llega sin mascarilla a las aglomeraciones, gente que no se ha vacunado, gente que se va a enfermar.
Doctor Brandaris, buenos días. Yo quisiera preguntarle básicamente de estas defunciones que estamos todavía registrando. Ayer tuvimos una decena más, durante la semana pasada también. ¿Cuál es el perfil de esas personas? Ustedes han dicho que la mayoría son personas no vacunadas. Hablemos de los últimos casos registrados en las últimas horas. ¿Cuál es el perfil de esas personas que están muriendo? La información que tenemos es que el 90% no está vacunado adecuadamente, ¿Adecuadamente qué significa, doctor Brandaris? que tenga las 3 dosis, las 2 dosis más la dosis de refuerzo. Ya nosotros consideramos que una persona está vacunada adecuadamente cuando tiene las 3 dosis, ya menos de 3 dosis, ¿no? Si bien es cierto que con 2 dosis está protegido, puede que tenga la infección y puede que llegue a la enfermedad. Entonces, vemos que solamente 1 millón de panameños tiene la dosis tercera, ¿no? Tenemos con una primera dosis 3.255.000. La tercera debe ser igual o mayor, ¿no? Definitivamente, porque estamos colocando las dosis pediátricas ahora. Sí, ¿qué pasa según usted, doctor Brandaris, sobre el tema de la tercera dosis? ¿Por qué la gente no está acudiendo? ¿La gente no cree ya en la tercera dosis? ¿La gente no quiere ponérsela de refuerzo? ¿Cuál es su análisis que hace sobre este panorama? Bueno, desde siempre ha existido un grupo de personas que yo respeto que son antivacunas. No quieren vacunarse, Pero ¿no? estamos hablando de las personas que ya se pusieron sus 2 dosis, doctor, pero que no han querido ponerse la tercera o la de refuerzo. ¿Por qué está pasando eso? En parte, nosotros creemos es que es por el hecho de que se ha difundido mucho que el Omicron no causa daño. Y eso no es cierto. El Omicron también es letal. Menos letal que el Delta, pero sí causa daño. Y es importante que la población tenga conciencia de eso. Es como en todas partes que el Omicron no causa daño, que el Omicron solamente produce un resfriado, hace con que la gente se relaje y no vaya a vacunarse. Pero es importantísimo. Y le decimos a la población, por favor, ayúdennos a esta lucha. Y la forma de ayudarnos es vacunándose y seguir con las medidas de bioseguridad. No hay otra. Doctor Brandaris, yo he escuchado a algunas personas que, como decía Mirna, se han colocado su primera y su segunda dosis sin problema, pero no se han querido colocar la dosis de refuerzo. Y cuando les pregunto por qué, me dicen, no, es que a mí me dio COVID, así que ya yo estoy protegido. ¿Cuán es así esa respuesta? Porque originalmente se había dicho que la infección contaba como una dosis de vacuna. Esa es una pregunta muy interesante. Cuando usted le da COVID, evidentemente usted pone inmediatamente en marcha todo su sistema inmunológico. El sistema inmunológico para estas enfermedades se basa en los linfocitos B y en los linfocitos T. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Los linfocitos T son los que dan la inmunidad de tipo celular. Estos dos linfocitos producen también un pequeño linfocito que se llama linfocito de memoria. Ese linfocito de memoria es el que va a protegerla a usted después de tener una infección por bastante tiempo. Se calcula en algunos países que están llevando estos registros que puede ser de 3 a 6 meses. Si esa persona se vacuna, estando vacunada, evidentemente la respuesta inmunitaria aún va a ser mayor. Va a estar más protegida que una persona no vacunada. Por Sí, eso es que es también, importante sí, que, ajá. aunque tenga ya pasado la infección, que se vacune. Es importante. Sobre todo si son más de 6 meses, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Bueno, y doctor, también alguien que ya pasó el COVID, estuvo en su casa durante el tiempo que se reglamenta, lo superó, pero se volvió a hacer la prueba para poder regresar al trabajo y volvió a salir positiva. Eso creo que ya lo hemos conversado aquí en el noticiero, pero me gustaría que usted dejara claro ese concepto de por qué ocurre eso. Sí. Hay dos tipos de pruebas. Las pruebas antigénicas que detectan la proteína y el PCR, que es la prueba de reacción en cadena que detecta parte del material genético. Ambas pruebas son buenas, pero hay que ver bien cuándo se hacen las pruebas. La prueba no se puede hacer inmediatamente que comienzan los síntomas, porque es muy probable con que tenga mucha sensibilidad de negativa.
Y el PCR también es una prueba que después, inclusive de los síntomas, continúa saliendo positiva por unos días más. Es muy probable que la persona esté ya en fase de recuperación, se haga el PCR y pueda que salga todavía positivo. Si se repite el PCR días después, le va a salir negativo. Las otras son las pruebas serológicas que sí definitivamente no las estamos utilizando para detectar casos, ni mucho menos, ni se deben utilizar porque son las pruebas que miden los anticuerpos. Doctor Brandaris, una pregunta también para ir finalizando. El tema de la disponibilidad hospitalaria, ¿cuál es el recuento que ustedes manejan al día de hoy, que era una de las principales preocupaciones la semana pasada? Todavía estamos preocupados, definitivamente, y por eso es que nosotros estamos solicitando a toda la población que nos ayuden. Que nos ayuden. No queremos pasar, ¿no?, la tragedia que vivimos en diciembre del 2020, enero del 2020, donde no teníamos camas para atender a los pacientes con COVID. Todavía existe disponibilidad, ¿no?, tanto de las camas hospitalarias como de las UCI. Actualmente tenemos 87 personas en las UCI. Todavía hay disponibilidad, pero tenemos que apretar las medidas de bioseguridad, porque si esta cuarta onda que hemos logrado dosificar, porque eso es lo que estamos haciendo, dosificando el número de casos y el número de muertes, lamentablemente. Si nos pasa lo que está ocurriendo en otros países, vamos a tener falta de camas. Eso que es importante que se tomen las medidas adecuadas. Doctor, la última pregunta sería que, ¿cuál es su vaticinio? ¿Van a bajar los casos esta semana, dentro de las próximas 2 semanas? ¿Cuál va a ser nuestro panorama? ¿Dónde nos vamos a estar parando dentro de los próximos días? Creo que una medida muy importante que ha tomado el gobierno es suspender los carnavales, es suspender todos los cubrecos, las fiestas, los juegos de toros, los juegos de gallo y de todas estas cosas. Si esto no hubiese sido así, Dios nos libre, hubiese sido un desastre. Nosotros pensamos que el número de casos va a continuar todavía una semana más y luego va a comenzar a bajar. Esto es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países. Aunque hay que mencionar, por ejemplo, en España se pensó que se iba a tener una caída brusca en el número de casos después que se llegó a la meseta. La caída no ha sido tan brusca. La caída ha sido, es cierto, una caída sostenida. Entonces, el Omicron no sabemos exactamente cómo se va a comportar. Esperemos que continúe bajando porque ya estamos sintiendo en los últimos días una pequeña disminución en el número de casos. Pero va a continuar 2 o 3 semanas más. Bueno, doctor Brandaris, le agradecemos su tiempo esta mañana aquí en Radio Panamá. Carlos Brandaris, miembro del Consejo Consultivo de Salud, dándonos las últimas actualizaciones en el tema de COVID. Gracias por estar aquí.